Buenos días, familia de Dios, tanto aquí como online. Estamos felices de que estén aquí. Mi nombre es Steve Johnson y soy el pastor de Discipulado de Alcance Global. Tengo el privilegio de traer la palabra de Dios en esta mañana. Y es muy interesante cómo Dios muchas veces dirige las circunstancias para comenzar a orar y preparar un poco nuestros corazones para su palabra. Como saben, esta última semana perdimos 13 soldados en Afganistán y 20 aún continúan heridos, que aún luchan por su salud y su vida. Y yo creo que es realmente importante que nosotros podamos honrar su sacrificio y oremos por sus familias. Les invito a orar. Padre, sabemos que el destino de las naciones está en tus manos. Y aún así nuestros corazones están muy entristecidos por las trágicas muertes de esos hombres que arriesgaron sus vidas por los ciudadanos estadounidenses, los afganos y los ciudadanos del mundo. Y Señor, esta mañana oramos por sus familias, por sus madres y padres y hermanas e hijos e hijas, y te pedimos, Padre, que tú les consueles y que ellos puedan sentir tus brazos de Padre amoroso a su alrededor. Que ellos puedan entender a través de todo esto la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Y que, Padre, de alguna manera tú les des fuerzas a través de tu Espíritu Santo, que les guíe a poner su confianza en ti, pero que tú les impartas las fuerzas para seguir adelante. Y, Padre, te pido que de alguna manera posible, que tú les toques, Señor, que tú toques sus corazones con nuestro respeto, con nuestro honor y con nuestra gratitud por lo que sus padres, hijos, hermanos y hermanas han hecho en nombre de la libertad. Y Señor, oramos estas cosas en el nombre precioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas por favor en Hechos 23 y Hechos 24. Vamos a hacer algo diferente esta mañana. Vamos a analizar dos capítulos muy completos en el libro de los Hechos. Y cuando llegamos al capítulo 23, parece que el apóstol Pablo, cada vez que comparte el evangelio, causa un disturbio. Dice la palabra que llegó al templo, comenzó a compartir el evangelio y comenzó un disturbio. Se presenta ante el Sanedrín, el concilio judío, e inició un disturbio. Y pareciera que ahora, al llegar a los capítulos 23 y 24, Pablo va a comenzar otro disturbio. Y luego van a realizar un complot para matarlo. Luego van a rescatarlo y enviarlo al gobernador romano para enfrentar un juicio. Y después comenzará una temporada de 2 años en custodia, en prisión, por así decirlo. Sin embargo, a través de todo esto hay un hilo conductor realmente importante que no queremos perder. No vamos a detenernos en cada verso y ustedes dirán, gracias Jesús. Más bien vamos a ir pasando por las diferentes secciones. Así que llegamos ahí al capítulo 23, versículo 1. Pero antes, si recuerdan, en el capítulo 2 Pablo había comenzado un disturbio entre los judíos. Y este disturbio llegó a las calles. Los centuriones romanos apresaron a Pablo porque consideraban que había hecho algo malo. Por lo tanto, lo llevaron al cuartel, a la fortaleza, allí en Jerusalén, y lo ataron con una especie de correas o algo por el estilo, y se estaban preparando para azotarlo. Cuando Pablo preguntó, hey muchachos, ¿acaso pueden hacerle esto a un ciudadano romano? Por supuesto, la respuesta a esa pregunta es no. Ellos no podían hacerlo. No podían acusarle de nada ni apresarlo, así que no tenían derechos para azotarlo. Y cuando Pablo les confesó, oigan, soy un ciudadano romano, aunque parecía judío y estaba muy familiarizado con las costumbres judías, ellos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo al respecto, así que mejor lo llevamos de vuelta al Sanedrín judío, el concilio, para averiguar lo que en verdad está pasando aquí. Y ahí es donde retomamos el pasaje en el capítulo 23, versículo 1. Pablo se presenta ante el concilio, incluso antes de que se le imputen los cargos, tiene algo que decir a el Sanedrín, a los fariseos y los saduceos que forman el Sanedrín. Y él dice en el versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos,
Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En otras palabras, Pablo está creando las condiciones y está diciendo, ¿saben? No importa lo que tengan que decir. Yo tengo mi conciencia tranquila. Ahora usted piensa y dirá, esto es algo bien extraño para alguien como Pablo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo unos meses antes? Estaba matando judíos. Él estaba persiguiéndoles. Y aún así, de alguna manera, él estaba testificando que tenía una conciencia tranquila. ¿Dónde la encontró? La encontró en el perdón de Dios. Pablo reconoció su pecado en el camino a Damasco. Y dio y recibió el perdón de Dios. Y ahora puede vivir su vida y decir lo que tiene que decir con una conciencia tranquila. Y solo menciono esto porque estoy seguro de que puede haber alguien aquí esta mañana que está lidiando con una conciencia sucia. Y si está lidiando con una conciencia sucia, déjeme animarle para que sencillamente haga lo correcto. Admite que está equivocado, confiéselo a Dios y pida su perdón. Él le llenará con ese perdón y le dará una conciencia limpia. Bien, obviamente su respuesta no fue muy bien recibida por el sumo sacerdote, el jefe del Sanedrín, Ananías, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley de Dios me mandas a golpear? Y los que estaban allí dijeron, probablemente los golpeadores, dijeron, ¿acaso injurias tú al sacerdote de Dios? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ananías se sintió absolutamente ofendido cuando Pablo afirmó tener la conciencia limpia a la luz de los graves delitos de incitación a disturbios por ser antijudío. Así que ordenó golpearle en la boca. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Bueno, estaba un poco molesto. Porque la ley judía establece no se puede golpear, no se puede hacer nada hasta que se demuestre que una persona es culpable y se le condene. Y Ananías se estaba adelantando. Entonces Pablo contesta, ¿me está golpeando? De cierto te digo que ya llegará tu juicio, pared blanqueada. ¿Y qué es eso? Bueno, una pared blanqueada básicamente se refiere a la pared exterior de la cueva en la que enterraban a las personas. Y lo que Pablo quería decir era, puede parecer bonito y blanco por fuera, pero por dentro no hay más que huesos muertos, estúpido, claro, no diría estúpido, diría hipócrita. Él le está acusando de ser un hipócrita. Y luego le pregunta a Ananías, ¿por qué me golpean si no he violado ninguna ley? A los que lo golpeaban no les gustaba la forma en que Pablo le estaba hablando a Ananías y le dicen, ¿quién eres para faltarle el respeto al sumo sacerdote? Algunas personas piensan que Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Yo creo que Pablo sí lo sabía. Personalmente yo parado aquí, la Biblia está aquí, y creo que Ananías no sabía, o Pablo no sabía que Ananías era el sumo sacerdote. Y él estaba tratando de dejar algo claro. Y entonces cita Éxodo capítulo 22, versículo 28 para señalar, estoy en sujeción a la voluntad de Dios. Y estoy sujeto a la ley del Antiguo Testamento, la verdadera autoridad. Pero no voy a escuchar su autoridad, porque no tiene ninguna. Ante Dios, ante mis ojos. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego de alguna manera, creo que Pablo tiene otra idea en su cabeza y decide que va a desviar el tema, así que encontramos lo siguiente en el versículo 6. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo desvía el curso de la conversación. Le están acusando de delitos y ahora saca a relucir la esperanza de la resurrección. El tema de la esperanza de la resurrección de los muertos era fundamental para compartir el evangelio en su caso. El pueblo de Israel, su salvación dependía de que el Mesías volviera de entre los muertos. Y al plantear la controversia aquí, divide al Sanedrín a la mitad, porque los fariseos creían en la resurrección de entre los muertos,
pero la otra mitad del Sanedrín, los saduceos, no. Así que adivinen qué sucede. Un debate teológico en la sala del concilio entre los fariseos y los saduceos, y el caso de Pablo fue prácticamente olvidado. Bien, mientras sigue el revuelo y se pierde el propósito de la reunión, el funcionario romano indica entonces, esto no lleva a ningún lado. Así que saquemos a Pablo de aquí porque podría resultar herido en todo esto. Entonces el tribuno romano Claudio Lisias lleva a Pablo bajo custodia a la fortaleza donde lo iban a azotar antes. Recuerden que lo mencionábamos un poco antes. Y en ese momento seguro Pablo se preguntaba lo siguiente: ¿cómo salgo yo de este problema? ¿Cómo será que Dios me va a librar? Y estoy seguro de que era un momento difícil, porque no se había resuelto nada. Creo que si estuviéramos en el lugar de Pablo, al igual que él, probablemente querríamos una palabra de aliento. Y en el versículo 11 del capítulo 23 viene esa palabra. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo está en Jerusalén, su vida está en peligro. Y sin embargo, Dios se presenta en medio de la noche y le dice: Pablo, no te preocupes, tienes que testificar en Roma. Por lo tanto, Pablo tuvo seguridad de que su vida no iba a terminar al siguiente día. Pero estoy convencido de que se preguntaba cómo iba a terminar en Roma. Bueno, está a punto de averiguarlo. En el versículo 12 leemos: venido el día, probablemente el día siguiente, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta matar a Pablo. Después de compartir con los judíos en el concilio, y ahora estos hombres están tan enojados que quieren matarlo y están incluso afirmando: no vamos a tocar comida ni bebida hasta que este escandaloso esté muerto. Y entonces traman un complot. Quieren pedir a los centuriones romanos que devuelvan a Pablo al templo, al Sanedrín, al concilio. Había unas 3 o 4 cuadras aproximadamente entre el lugar donde estaba retenido Pablo y el templo. Y es en ese trayecto precisamente que los judíos habían tramado enviar un sacari. Y es probable que ya hayan escuchado el término sicario en referencia a los carteles mexicanos. Pues bien, los sacari eran bien parecidos a eso. Los sacari eran asesinos entrenados. Eran personas que los judíos contrataban y entrenaban para eliminar a cualquiera que fuera enemigo del pueblo judío. Desgraciadamente, cuando llegamos al capítulo 23 de Hechos, estos asesinos entrenados se habían convertido en nada menos que asesinos a sueldo. Así que Ananías y los líderes judíos querían contratarlos y asegurarse de que Pablo no llegara de la fortaleza al templo. Ahora bien, si leemos en el capítulo 23, desde el versículo 12 hasta el 22, descubrimos que uno de los miembros de la propia familia de Pablo, su sobrino, se entera del complot. Y va a ver al centurión romano y le dice: oye, esto va a suceder. El centurión va a Lisias y le indica: oye, van a matar a este hombre. Así que Lisias se percata de que tiene que hacer algo al respecto. Y en los versículos 23 y 24 del capítulo 23 leemos esto: y llamando a 2 centuriones, ese Lisias mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea en la tercera hora de la noche, a eso de las 9, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevaren en salvo a Félix el gobernador. El tribuno estaba totalmente convencido en este momento de que si Pablo seguía en Jerusalén moriría, y mientras siguiera en Jerusalén también había peligro de disturbios. Así que reúne a este gran grupo de soldados, 470 serían aproximadamente. Montan a Pablo en un caballo y a las 9 de la noche lo sacan de Jerusalén a unos 65 kilómetros al noroeste hacia Cesarea.
Iban unos 32 kilómetros mientras avanzan por las laderas y llegan a la llanura que está a unos 20 kilómetros en las afueras de Cesarea. Decidieron que ya era hora de los soldados regresar a casa, así que dieron la vuelta y regresaron a las fortalezas, pero los caballos, los jinetes, continuaron con Pablo todo el camino hasta Cesarea y terminó bajo la custodia de Félix. La custodia de protección de Félix, el gobernador de esa área en particular. Llegamos al capítulo 24, versículo 1. Pablo está en custodia. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Pablo va a ser llevado al tribunal. Están tan enojados que Ananías y la turba judía de Jerusalén hacen el viaje de 65 kilómetros y ellos traen consigo a un fiscal contratado. Lo mejor de lo mejor para presentar su caso. Así que el gobernador Félix lleva a Pablo ante sus acusadores y va a escuchar los cargos. Y aquí están los cargos. Tienen que saber algo primero sobre Félix. Para los mayores de 50 años probablemente me escuchen mencionar a Félix y piensen en Félix el Gato. Ya saben, un tipo genial. Este sería cualquier cosa menos genial. Félix mantuvo la paz en esa parte del Imperio Romano, pero lo hizo a través de una tiranía, a través del miedo, asesinando personas. Por lo que Félix no era un hombre bueno realmente, y él compró su gobernación. Por eso este fiscal en particular, este fiscal contratado, comienza en el versículo 2, así como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Cuánta adulación en ese versículo, es increíble. La razón por la cual él está hablando de Félix trayendo la paz, aunque vino a través de la tiranía, es que va a acusar a Pablo de alterar la paz. Entonces, estos son los 3 cargos. Número 1, versículo 5, porque es un buscador de problemas y una plaga en el Imperio Romano, y promotor de sediciones entre todos los judíos en todo el mundo. En segundo lugar, Tértulo presentó a Pablo como el líder de una secta que no pertenecía a la nación judía. Él era el líder de los nazarenos. Ahora, el Imperio Romano toleraba el judaísmo, pero la secta de los nazarenos era diferente, pues esta no era parte del judaísmo en lo que respectaba a los judíos. Y por lo tanto Tértulo afirmó que era contraria a Roma también. En tercer lugar, Tértulo acusó a Pablo de profanar el templo. Si recuerdan, un par de capítulos atrás, Pablo trae una ofrenda a los judíos que estaban en Jerusalén, y trajo una ofrenda y fue al templo y adoró, hizo un sacrificio, y luego trajo una ofrenda a los judíos pobres de Jerusalén, y como llevó a ese gentil a los atrios interiores, Tértulo señaló, este hombre está profanando el templo al traer a un individuo, a un hombre impuro, a través de sus puertas. Bueno, Pablo responde, ante la primera acusación, solo he estado en Jerusalén 12 días, ¿cómo puedo causar disturbios? A la segunda acusación, todas mis creencias se corresponden con la ley y los profetas, el Antiguo Testamento y la ley. No es posible que me acusen de herejía o de ser el líder de un culto. Y en respuesta al tercer cargo, Pablo afirmó que había ido a Jerusalén a adorar y a traer una ofrenda en el verso 11, capítulo 24. Y luego señala, ¿saben qué, muchachos? Mis acusadores no están aquí. Ellos no están presentes hoy. Y no tienen absolutamente ninguna acusación sustancial contra mí, por lo cual no puedo ser hallado culpable de nada. El problema era que estaban discutiendo el asunto de la resurrección, y probablemente continuaron haciéndolo. Veamos qué dice Pablo en el versículo 16, capítulo 24. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo lo repite en el 23:1 y el 24:16. En todo esto me he esforzado por tener una conciencia limpia tanto ante Dios como ante los hombres, y ustedes no tienen absolutamente nada sobre lo cual puedan acusarme. Bueno, Félix está en un dilema.
porque ahora Félix se ve obligado a, de alguna manera, tomar entonces una decisión sobre una cuestión teológica, de la que sabía algo, pero no mucho. Y en los versículos 22 y 23 del capítulo 24 se afirma que Félix tenía un conocimiento bastante preciso del camino, es decir, Jesús. Aplazó el asunto y expresó: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro caso. Y mandó entonces al centurión que se custodiase a Pablo, pero con alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Félix trató de preservar la paz simplemente al retrasar el caso. Puso el caso sobre la mesa y puso a Pablo en custodia y dijo: denle un poco de libertad, que sus amigos vengan a visitarlo, pero no lo dejen llegar demasiado lejos. Y el texto dice, a partir del versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero cuando Pablo diserta acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se alarmó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. En este momento Pablo está en custodia, el caso no se ha decidido, su destino está todavía en el aire, y Félix llama a Pablo para tener una conversación con él y su joven esposa Trofeo. Se casaron cuando ella tenía 16 y él estaba cerca de sus 40. Y ellos tienen una conversación, de hecho tienen varias conversaciones, y se imaginan a este gobernador romano sosteniendo conversaciones continuas con el más elocuente orador por Jesucristo del siglo I. Me hubiera encantado ser parte de esas conversaciones, me hubiera encantado escuchar lo que Pablo tenía que decir. Pero si sabemos esto, Félix buscaba un soborno. Y Jesús estaba asegurándose de que Félix entendiera de lo que se trataba el Evangelio. Autocontrol, pecado, justicia y juicio. Las 3 cosas que Jesús dijo mientras estuvo aquí en la tierra serían las cosas que el Espíritu de Dios va a usar para tocar el corazón de hombres y mujeres y transformarles y traerles a una fe salvadora y personal en Jesucristo. En eso estaba enfocado Pablo. Bueno, después de los 2 años de custodia y de todas las conversaciones, Pablo no pagó el soborno. Y uno pensaría: bien, Félix ha terminado, dejémoslo ir, en 2 años las cosas se han calmado. Bueno, al parecer Félix no cumplió muy bien con su trabajo, lo relevaron de sus funciones y lo bajaron de rango. Entonces vino un nuevo gobernador, Porcio Festo, y para contentarlo a él, y para contentar a los judíos también, dice la escritura aquí, que Félix mantuvo a Pablo en prisión. Así termina el capítulo 24 y el panorama no es muy alentador para Pablo en términos humanos. Está en prisión y estará allí por 2 años y no puede hacer nada absolutamente sobre su situación. Estoy seguro de que en esta mañana ninguna de sus historias se parece mucho a esta, ¿verdad? Pero sí estoy convencido de que todos hemos experimentado la tensión o el miedo de no tener el control de nuestras vidas, de no estar donde queremos estar, de que las circunstancias no resulten como nosotros queremos que resulten, completamente incapaces de alterar el mínimo detalle de mañana o de la próxima semana. ¿Saben? Un momento esclarecedor para mí en mi vida, he tenido muchos, pero el más esclarecedor para mí fue hace 11 años cuando mi hija menor Stephanie cumplió 19. Un día llego a casa después de un chequeo médico y me dice: papi, el médico me dijo que tengo lo temido cáncer. Ella tenía cáncer de tiroides. Y yo sabía en el fondo de mi mente que Dios tiene el control, he sido pastor durante muchos años, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. El cáncer de tiroides no es el peor, hay otros cánceres peores. Pero aún así sentí esa impotencia total de estar completamente indefenso.
quería curarla de inmediato, quería sanarla de inmediato, quería que Jesús la sanara de inmediato. Y hemos estado conviviendo con eso ya por 11 años. Le extirparon la tiroides. Un par de años después volvió y le encontraron algunos ganglios calcificados, así que se los quitaron. Y por los últimos 7 años en cada chequeo ha estado completamente sana, alabado sea el Señor. Pero fue en ese momento cuando me sentí completamente impotente, el momento en que Dios quería que dijera, ok, está bien, tú tienes el control, yo no. Y sé que tienes algo maravilloso para la vida de mi hija y para mi vida a través de esto. Y me encantaría decir con sinceridad, eso fue exactamente lo que le dije. Cuando perdemos a la persona más cercana o nuestros cuerpos se deterioran, o saben, cuando nuestras mentes nos traicionan, cuando la vida se desmorona, parece que en esos momentos o bien tratamos de tener el control y tratamos de esforzarnos más para arreglar el asunto, o vamos a Dios y comenzamos a rogarlo para que de alguna manera nos libere de nuestras circunstancias, cuando realmente lo que Dios quiere es intervenir y tener un encuentro con nosotros en medio de esas circunstancias. ¿Qué acabo de decir? Dios no siempre quiere sacarnos de las circunstancias, a veces quiere encontrarse con nosotros en las circunstancias. ¿Qué sucede aquí? El hilo conductor de estos 2 capítulos es algo mucho más profundo que el rescate de Pablo. Es la providencia. Ahora, el término providencia no aparece en la Biblia, pero es un término bien bíblico y está por todas partes. El término bíblico significa el gobierno soberano universal de Dios. Quiere decir que Dios dirige las personas y las circunstancias para cumplir sus propósitos. Y la providencia está actuando en cada uno de nosotros, ya sea en persona o de manera online. Un erudito lo expresa así: este es el mundo de nuestro Padre, y los asuntos de los hombres y de las naciones en definitiva están en sus manos. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando somos incapaces de controlar nuestras circunstancias, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras relaciones? Reconocer que este es el mundo de nuestro Padre y que los asuntos de nuestras vidas, de mi vida, están en definitivas en las manos de Dios. Dios nunca nos ha pedido que hagamos frente a las tensiones, ni las presiones, ni al dolor de la vida, ni a sus exigencias en nuestros términos, ni tratando siempre de ejercer nuestras propias fuerzas. La mayoría de las veces esto solo produce una respuesta ansiosa y enojada ante la vida, de manera que nos endurecemos mucho y a veces encontramos incluso más difícil atender, escuchar y seguir la guía del Señor. Y lo que aprendemos de este pasaje es que Dios quiere que confiemos y esperemos en su providencia. Es por eso que Jesús se le presentó a Pablo en el capítulo 23, versículo 11. Pablo ya era consciente de que terminaría en Roma, pero Jesús quiso encontrarse con él en medio de esa difícil circunstancia entre el Sanedrín y la conspiración para asesinarlo, solo para saber que él estaba a cargo. ¿Y saben qué? Pablo hizo eso. Él descansó, él esperó en la providencia de Dios. Él lo consiguió. Lo entendió tan bien que si van a la casa esta tarde o si quieren hacerlo ahora y buscan el capítulo 8 de Romanos, versículos del 28 al 39, encontrarán la declaración definitiva y absoluta sobre la providencia en las Escrituras. Dios está obrando en todo de acuerdo a su propósito y va a hacerlo para nuestro bien de una forma u otra, y esto está inundado en el amor eterno de Dios por nosotros. ¿Qué significa esperar y descansar en su providencia? Bueno, esperar es confiar en lo que Dios dice en su palabra sobre nuestro futuro. Una cosa sé, si conocen a Jesucristo como su Salvador personal, un día van a estar a su lado con Él y van a vivir con Él por siempre. Hasta que estemos ahí, no estoy seguro si eso es nuestra Roma. Pero sí sé que es verdad, porque la palabra lo dice. Dios no hace muchas promesas para el tiempo intermedio, pero sí promete que será para bien y para su gloria. Es como si tuviéramos que repetir lo mismo que dijo Pablo en el Salmo 63.
cuando él está orando y hablando consigo mismo, dice, solo en Dios, alma mía, solo en Dios, solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Descansar es negarse a luchar, a luchar contra Dios en nuestras circunstancias, las cuales no podemos controlar. Cuando uno lucha, no puede pensar claramente. Cuando luchamos, pasamos más tiempo hablando y menos orando. Cuando luchamos con Dios, entramos en pánico y no confiamos. Cuando luchamos, solo pensamos en nosotros mismos, en nuestro camino, en nuestro plan, nuestro bienestar. Y desgraciadamente, la mayoría de las veces, luchamos contra nuestras circunstancias y hacemos que todo sea peor. Y nuestras elecciones terminan causando mucho más problemas de los que resuelven. Y cuando vemos que esto sucede, es hora de detenernos y descansar. Y dejar que Dios se ocupe de nuestro futuro, por difícil que resulte. Saben, una de las expresiones más antiguas de la iglesia primitiva resume la esencia de la providencia de Dios, y es esta. El título del mensaje esta mañana, Deus pro nobis. ¿Qué significa? Dios por nosotros. De eso se trata la providencia. Dios está por ustedes. Dios siempre está ahí para su pueblo. Y por Pablo, cuando da su declaración definitiva en el capítulo 8 de Romanos sobre la providencia, escuche lo que dice. ¿Qué diremos pues ante las cosas que dicen contra nosotros? Pablo pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso podrá una turba judía furiosa? ¿Podrá un Zacari? ¿O Félix el gobernador? ¿Podrá el cáncer? ¿Podrá el COVID? ¿O la pérdida de un empleo? ¿O acaso una enfermedad desconocida? ¿O una tragedia separarte del amor de Dios? ¿Puede una relación rota con un cónyuge o con un hijo separarnos del amor de Dios en Jesucristo? La respuesta es absolutamente clara. No. Nunca. Para nada. No tenemos que controlar nada. Cuando el tiempo y las circunstancias carecen de sentido para nosotros, cuando estamos luchando con lo que sucede en nuestras vidas, miremos a la cruz, a Jesús. Veamos el increíble amor de Dios por nosotros. Esperemos y descansemos en su increíble providencia. Dios está obrando para obtener lo mejor para usted y para mí. Yo lo creo con todo mi corazón. Solo esperemos y descansemos en la providencia de Dios. Oremos. Padre, somos grandemente bendecidos de tener un Padre Celestial que nos ama tanto que envió a su único Hijo a morir en la cruz para otorgarnos el perdón y una conciencia limpia. Y no solo eso, Padre, tenemos a alguien como tú, que a cada instante de cada día, ya sea despiertos o dormidos, tu mano está obrando por nosotros para cumplir tus propósitos. Y espero que eso nos lleve a ser las personas que tú quieres que seamos. Que tomemos el mensaje que hemos visto en los capítulos 23 y 24 esta mañana. Y en casa meditemos sobre las circunstancias, las tensiones, los miedos, las luchas, las enfermedades, las tragedias, las pérdidas, lo que sea, Padre. Y que tomemos todo eso y esperemos tu respuesta, descansando en tu increíble y providencial amor en todo. Ayúdanos a encontrarte en cada cosa, a no huir de tu presencia, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén.